Benecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presenta una transmisión en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios de Benecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Iglesia, crecimos juntos allá en Guatemala, y pues también con nuestro hermano Vinicio, hermano Cristian, pues ellos han venido a bendecirnos, y así que te dejo el tiempo, Estuardito, que Dios te bendiga, y es una gran bendición presentarte en esta casa. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Póngase un momentito, por favor, vamos a orar. Y hay una unción bien rica, ¿verdad? Así que yo quisiera pues que pedirle favor que usted ore por mí, y yo voy a orar por usted, para que lo que yo hable no sea de mi cuenta, sino que venga del corazón de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Señor, que tú abras, Señor, el entendimiento de tu pueblo, Señor, que tú puedas traer ese mensaje, esa palabra, Señor, necesaria para el momento, para la edificación, Señor. Yo te pido, Señor, que apartes, Padre, todo lo que no provenga de ti, Señor, todo pensamiento humano sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, a tus pies, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú habilites, Señor, una unción apostólica, una unción profética, una unción evangelística, una unción pastoral y una unción magistral. Padre, la unción de los 5 ministerios, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas, Padre, y que tú puedas hacer. Aleluya. Yo quisiera hablarle esta mañana acerca de un tema que es bien importante, y se llama el servicio eficaz. Y yo pues puse una imagen ahí de un siervo lavando los pies, y también de las manos de un alfarero, porque así somos nosotros, somos barro en sus manos y Él nos moldea. Pero también nos hace a nosotros instrumentos en sus manos. Entonces yo quiero que usted me acompañe a meditar un poquito, porque fíjese que no es lo mismo servir y no es lo mismo servir eficazmente. O sea, hay una gran diferencia entre servir y servir eficazmente. Y de eso yo quisiera platicarle. Y yo me gozaba, ¿verdad?, en el momento de la administración de los dones, porque hubo una profecía que confirmaba lo que Dios puso en mi corazón para su vida acerca de las puertas abiertas. La profecía decía que Él abría puertas de bendición, puertas abiertas, y que aquí se había abierto una puerta de bendición. Y mire lo que dice en 1 Corintios 16:9. Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios. Hermano, entonces a mí me gusta mucho este pasaje. ¿Sabe por qué me gusta mucho? Porque, mire, a veces uno quiere las cosas fáciles. A veces uno quiere que todo salga bien y fácil y que no cueste. Sin embargo, el apóstol Pablo por mucho tiempo estuvo clamando, orando para que se abriera la puerta de la predicación en Asia. Y durante mucho tiempo le fue negada esa oportunidad al apóstol Pablo. Pero vino el tiempo en que se abrió la puerta. Vino el momento en que él entró por esa puerta. Pero cuando él se dio cuenta que se había abierto la puerta, él dijo: porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, pero hay muchos adversarios. Quiere decir de que Dios nos llama a nosotros a servirle, pero eso no quiere decir de que todo va a ser fácil, hermanos.
Van a haber adversarios que se van a levantar. Pero ¿sabe qué? Jesucristo ya venció a todos nuestros enemigos. Él venció al mundo. Así que quiero leerle esta otra versión, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pero a mí lo que me llamó la atención es que esa palabra puerta se puede traducir como portal o entrada. El abrir o cerrar, literalmente o figurativamente, entrada y puerta. Entonces yo le quiero preguntar, ¿para qué sirve una puerta? Para entrar. Y si se abre una puerta, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entrar. Quiere decir de que el servicio eficaz se da en medio de una habilitación celestial. Es un portal que se abre. Es un portal celestial. Más o menos cuando Jacob huía y en el camino le entró la noche, dice que él se durmió y puso de almohada, puso una piedra. Pero él tuvo una visión nocturna, y en la visión dice que vio ángeles que subían y bajaban. Es decir, él tuvo una visión de un portal, y ahí se topó con ángeles. Y realmente cuando nosotros servimos, somos movidos por el Señor. Él envía a sus ángeles para que nos inquieten, para que nosotros seamos motivados en nuestro corazón de forma espiritual para poder servir. Él pone el querer como el hacer. Pero hay momentos en que pareciera como que se hacen las cosas y no funciona nada. Como que todo se desbarata, ¿verdad? O está costando mucho. Y aquel servicio de pronto no es eficaz. Sin embargo, el apóstol Pablo está hablando de un servicio eficaz. ¿Y eso qué quiere decir? De que es como cuando él oraba y él decía que su deseo era no dar golpes al aire, sino que orar y que su oración fuera efectiva. Es decir, pegar en el cetro. Entonces, cuando nosotros servimos, tenemos que ver si nuestro servicio realmente está siendo eficaz, si está siendo efectivo. Porque si no, hermanos, nos vamos a desgastar. Nos vamos a quedar tirados en medio del desierto. Pero cuando nosotros nos servimos al Señor y lo hacemos eficazmente, entonces las cosas se van a dar. Se van a dar, hermanos. Pero necesitamos ser habilitados, necesitamos que esa puerta se abra. Y yo le vengo a decir de parte de Dios que esa puerta se abrió. Y gloria a Dios, porque lo decía la profecía. Puertas de bendición. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Esa es una puerta y debemos de entrar por esa puerta. Aquí hay un portal en este momento. Y hoy vamos a hacer un llamado a servir, porque hay un portal que se abrió. Hay una puerta dimensional que se abrió. Y el que entra por esa puerta, hermano, no va a querer dejar de servir. Y lo va a querer hacer de forma eficaz. Entonces, miren qué precioso esto, que es un portal. Miren, hermano, es un nacimiento. Me impactaba porque otra de las profecías decía reinicio. O sea, es un nuevo nacimiento. Esta iglesia está pasando a otra estatura, está pasando a otra dimensión, lo decía el Señor a través de sus profecías. Y también significa espacio de una red, mire, hermano, para que lo reciban los de medios, y espacio de una red informática que ofrece de forma sencilla e integrada. Perdone que aquí no copió bien y está separado, pero usted me perdona, ¿verdad? De forma sencilla e integrada, acceso a recursos y servicios. Ese es el servicio eficaz. Porque imagínense que nosotros queramos abrir, hermano, camino y no tenemos instrumentos, no tenemos el asadón, no tenemos las herramientas necesarias. Imagínense abrir un hoyo con la mano. ¿Qué le parecería a usted? Nos quedamos sin uñas, ¿verdad? Ya se imaginan las hermanas que se arreglan sus uñas, todas negras, ¿verdad? Por el lodo, pero porque no tienen un instrumento adecuado. Pero si nosotros tenemos las herramientas, se nos va a hacer fácil. Entonces yo les quiero profetizar hoy a los de medios que Dios les va a empezar a dar servicios
les va a empezar a dar recursos para que el servicio sea eficaz. ¿Qué es un portal? Zaguán o primera pieza de la casa por donde se entran las demás y en la cual está la puerta principal. Esto me gustó, porque quiere decir de que cuando Dios abre una puerta, no solo hay una puerta, hay muchas puertas. Y todas esas puertas hay que abrirlas y hay que entrar por ellas. El portal del que yo le estoy hablando es un portal que le va a permitir accesar a varias puertas. Y esas puertas hay que entrar por ellas para poder recibir la bendición que tiene cada una de esas dimensiones. En una casa de vecinos, pieza inmediata la puerta de entrada que sirve de paso para acceder a las distintas viviendas. Pórtico de un templo o de un edificio suntuoso. Déjenme decirle que en el pórtico eran donde se discutía la doctrina profunda. Y eso viene por el dar. Porque la Biblia dice, donde hay buey, ahí hay alfolí. Donde hay buey, hay alimento. Cuando nosotros ofrendamos, sucede algo sobrenatural porque empieza a venir la revelación del cielo para la casa. Damos algo terrenal, pero se vuelve espiritual y se convierte en algo celestial y entonces empieza a descender la revelación. Puerta de la ciudad. Yo quisiera entonces avanzar al significado de puerta. La Biblia nos habla de muchas puertas. Hoy nuestro hermano Cristian nos habló de la puerta de la fe. Él mencionaba la puerta de la fe. Pero está la puerta que es Cristo. Está la puerta de la fe. La puerta de una prisión. Por la aceptación puerta por la aceptación del evangelio. Cada uno de estos cuadritos es una puerta. Puerta por la aceptación del evangelio, de oportunidades para la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Puerta de entrada en el reino de Dios. Puerta de la entrada de Cristo en el corazón arrepentido de un creyente. De la inminencia de la segunda venida de Cristo. Mire, hermano, eso. Del acceso a la contemplación de visiones relacionadas con el propósito de Dios. Puerta de la entrada a un sepulcro. Dice, mire. Cada una de estas son puertas. Hoy se ha abierto una puerta en este lugar. Y usted puede entrar por todas estas puertas. Por eso me impactaba a mí cómo es que el hermano Cristian habló primero de la fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder creer lo que yo le estoy diciendo se necesita fe. Porque si usted se pone a ver aquí no hay nada, pero si nosotros lo vemos en el espíritu, aquí hay un portal que se abrió. Aquí hay ángeles que están subiendo y ángeles que están bajando, porque aquí está el Señor, aquí está la presencia de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mire, hay otros significados. Una pequeña puerta o ventanilla dentro de una más grande. El acceso libre para uno mismo. Un pórtico a la pared de una ciudad, dice. Es una entrada, pero mire este diccionario, hermano, el Swans, hacer posible. Ahorita me recordaba yo del profeta Eliseo. Dice, mañana a estas horas va a haber abundancia. Se estaba vendiendo el estiércol de paloma y hubo un príncipe de Samaria que se rió de la profecía. Y entonces viene el profeta y le dice, tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a participar. Y hermano, cuando se dio la profecía porque se cumplió, dice que aquel príncipe murió pisoteado, se asfixió. ¿Por qué? Porque no creyó a la palabra de Dios. Es delicado no creer a la palabra del Señor. Por eso yo le daba gracias a Dios por el tema del hermano Cristian, que porque él hablaba de la fe. Porque para poder ser habilitados en el servicio se necesita fe. Es necesario que le hay, dice la Biblia. Es necesario que crea que le hay. Amén. Porque tengo a la vista una magnífica ocasión de trabajar con éxito, aunque hay muchos empeñados en poner dificultades. Miren, hermanos, yo veo un avivamiento en esta iglesia, pero déjenme decirle de antemano que se van a presentar dificultades
Cuando ustedes empiecen a desarrollarse, se van a presentar adversarios. No es que yo le esté deseando el mal, sino que se van a presentar. Pero ¿por qué a veces el Señor permite que se presenten adversarios? ¿Por qué cuando fue enviado Esdras y Nehemías fueron usados para la reconstrucción del templo y de la ciudad? ¿Por qué se tuvieron que presentar enemigos que querían oponerse a la reedificación? Porque el enemigo, hermano, siempre se adelanta, siempre se quiere adelantar. Pero entonces cuando eso suceda, usted debe saber que la puerta está abierta. La puerta para el servicio eficaz. Y que nosotros tenemos que permanecer. Como dice el Salmo 23, aderezaré mesa delante de ti en presencia de tus adversarios. Dios nos va a dar la victoria, hermanos. Porque una gran puerta muy importante se ha abierto para mi trabajo. Y hay mucha gente que se me opone. Esa es una señal de que usted entró por esa puerta. Pero es necesario, hermano, que a veces eso suceda para que se manifieste el poder de Dios y que nosotros sepamos que no es por nuestras propias fuerzas. Hacer posible, recuérdese, hacer posible. Cuando usted reciba una profecía o cuando se profetice acerca de cosas venideras, de cosas grandes que vienen, usted dirá, no, eso no está muy lejos que suceda. Yo me recuerdo que en el departamento de profesionales, yo le decía a un hermano profesional que tiene su oficina, abre un discipulado en la oficina, porque habíamos recibido la autorización. Y él me decía, no, bien, abrí la oficina y empezar a discipular en la pandemia. ¿Y a quién le voy a enseñar? No hay nadie. Y lo estuve, hermano, animando hasta que un día me dijo, lo voy a hacer. Y entonces inauguramos el discipulado en la oficina profesional. Y 2 semanas después me habla el hermano, hay un pastor que te quiere hablar porque quiere que el discipulado se transmita por redes, por canal de televisión, por radio. Y entonces yo le voy a ser sincero, cuando a mí me habló, yo por un momento me sorprendí y por otro lado empecé a sentir miedo. Empecé a sentir temor porque dije, ¿qué voy a hacer? Y empecé a pensar en que no tenía equipo, que empecé a pensar y se me vino a la mente todo lo que se necesita para poder pues transmitir adecuadamente a través de los medios, ¿verdad? Y le soy honesto, hermano, atrasé el permiso, la solicitud, porque tenía miedo. Hasta que el hermano me volvió a hablar y me dijo, mira, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay? ¿Verdad? O sea, ya están preguntando. Y entonces tuve que hacer la solicitud y el Señor lo concedió. Y entonces, hermanos, ahora ese discipulado funciona y más o menos nos han dicho que alrededor de 1,000 personas escuchan a través de esos medios. Y entonces donde no había senda, donde no había aparentemente a nadie a quien poder pues llevarle el mensaje de la predicación, de la enseñanza de la palabra, Dios abrió un portal y entonces empezó a llegar la palabra a mucha gente. Entonces a veces el Señor nos va a mover a hacer cosas y no vamos a tener en ese momento quizá los medios o los recursos, pero si nosotros le obedecemos al Señor, Él nos va a abrir camino donde no lo hay. Por eso se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, pero muchos son los adversarios. Y muchas veces el adversario más grande somos nosotros mismos. Porque a veces, hermano, tenemos miedo. Quizá por nos inutilizaron, qué sé yo, tantas cosas. Pero Dios hoy quiere habilitar. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y los adversarios son muchos. Pero el contexto, ¿cuál es de este pasaje? Cuando Pablo dijo eso en el contexto, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque se celebraba la fiesta, ¿verdad? Del derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces dijo, estaré en Éfeso.
Y la pregunta es, ¿qué se celebraba en Éfeso? Y yo me encontré ese comentario hasta Pentecostés. El día de Pentecostés era la fiesta de las semanas o de los primeros frutos en el Antiguo Testamento, celebrada 50 días después de la Pascua judía. Para la iglesia primitiva era muy importante porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos en ese día. Cuando el apóstol Pablo dijo esto, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, ¿por qué fue? Porque se le había abierto una puerta grande para el servicio eficaz y habían enemigos. Ahora yo quisiera pues avanzar y la pregunta es, ¿para qué se le abrió la puerta? Y mire este comentario. Pablo, que escribe desde Éfeso, menciona su plan de permanecer allí algunas semanas más hasta la fiesta de Pentecostés. Pero mire, hermano, esto, para aprovechar las oportunidades de proclamar el evangelio. Ahora, hablando de Asia, dice de Asia cuya evangelización había sido prohibida a Pablo por el Espíritu, es ahora evangelizada. Con la ayuda de Epafras y otros se formaron iglesias en Colosas y Herápolis y posiblemente en todas las 7 ciudades mencionadas en Apocalipsis, que son las 7 iglesias que están descritas en Apocalipsis. Quiere decir de que esa puerta grande que se le abrió al apóstol Pablo, surgieron iglesias. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. A veces nosotros queremos empezar grandes. A veces nosotros queremos empezar como otros están terminando. A veces nosotros queremos empezar y no queremos a veces, como se dice el dicho, no queremos picar piedra a veces, ¿verdad? Sin embargo, Dios es bueno, es rico en misericordia y Él permite que en cuestión de segundos sucedan las cosas. Lo que necesitamos es entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo. Dificultades en el servicio. 1 Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Fíjese que me encontré este comentario que dice alusión a la práctica romana de la lucha con las fieras como espectáculo. Pablo se refiere a ella probablemente en sentido figurado en relación con algún peligro que había experimentado. Ahora, pero cuando usted investiga, él no podía haber luchado con fieras como eran reclutados muchos esclavos, hasta una película hay, ¿verdad?, del gladiador, porque él era ciudadano romano y el pelear de esa forma hubiera significado que él perdiera la ciudadanía. Entonces, cuando nosotros analizamos este pasaje, se estaba refiriendo más a personas que son como fieras. Se está refiriendo a entidades espirituales de las tinieblas que son como fieras salvajes, a bestias de parte de las tinieblas, demonios que se le oponían, con las cuales tuvo que pelear el apóstol Pablo. Pero yo le quiero decir de que esta es una iglesia bajo cobertura. Y que Dios ha levantado un apóstol y que él ha batallado con fieras y que estando bajo esa cobertura nosotros vamos a ser protegidos de toda fiera salvaje, así como el apóstol Pablo fue librado de esas fieras. Ahora yo quisiera seguir avanzando porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Quiénes estaremos dispuestos a dar nuestra vida por el servicio al Señor? Yo me gozaba mucho de un privilegio allá en la ciudad de Guatemala porque había que ir a predicar a un lugar pues llamado allá Zona Roja,
por la violencia, por el peligro. Y yo recuerdo que me enteré que no todos aceptaban ir, porque tenían miedo de aquel lugar. Y entonces, cuando yo, esa era mi pensada, ¿verdad? Que cuando me llamaban era porque quizá alguien no había aceptado. Y entonces yo le daba gracias a Dios, pues decía gracias, porque si fue así que alguien no aceptó, pues gloria a Dios, porque yo así acepto el privilegio, ¿verdad? Y entonces, hermano, yo me gozaba ese privilegio, me lo gozaba de verdad con todo mi corazón. Pero bajar ahí no era fácil. Y regresar porque estaba como en un barranco, ¿verdad? A veces, hermano, quizá vamos a querer privilegios en donde seamos vistos, donde todo se mire bonito, pero van a haber privilegios en donde vamos a tener que enfrentarnos con fieras, en donde nos vamos a tener que enfrentar con demonios. ¿Estaremos dispuestos a eso? Pero Dios le dio la victoria a Pablo, o sea, Dios nos va a dar la victoria. Por eso le decía que necesitamos fe para poder creer esto. Ahora, ¿qué se manifestaba en Éfeso? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y qué había, hermanos, en esta doctrina? Fíjense que una de las cosas más importantes que tenía esta doctrina es que querían traer las cosas del mundo y meterlas dentro de la iglesia. Querían institucionalizar la iglesia. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a votar para ver quién va a ser el próximo encargado de tal área. Y entonces empezaban a promoverse, ¿verdad? Mira, yo quiero el área de doctrina, me votas por mí. Yo quiero el área, mira, hacer la campaña. Te invito a comer y votas por mí. Y empezaron a institucionalizar la iglesia. El apóstol Pablo se tuvo que enfrentar a esa doctrina. El apóstol Pablo tuvo que pelear contra esa doctrina. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios ha puesto pastores conforme al corazón de Jehová. Amén. No renunciamos a toda institucionalización de la iglesia. No me va a dar tiempo de enseñarle lo demás, pero yo sé que el pastor Juan Carlos le va a poder meter un poquito más el hacha a eso. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Fíjese que la doctrina de los nicolaítas propone una victoria. Es decir, no reconocer que nuestras necesidades. Nosotros necesitamos reconocer que estamos necesitados. Nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor. Mira cómo estás, bien. Mira, te noto un poco raro, ¿cómo estás? No, estoy súper bien, re bien. Y tal vez lo que necesita es un abrazo, o lo que necesita es oración, o lo que necesita es ministración. Y está sufriendo la persona. Y está la ayuda a la mano y no aprovecha la bendición. ¿Por qué? Porque un pensamiento humano se introdujo en sus pensamientos, en su mente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Pablo fundó la iglesia en Éfeso y la hizo centro de la evangelización de la provincia. ¿Y qué se le dice a esta iglesia? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y cualquiera diría, ¡ala, qué iglesia más tremenda! ¿Y qué iglesia más tremenda? Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Para poder servir, hermanos, necesitamos amor. Necesitamos amor. Si no tenemos amor, no vamos a poder servir eficazmente. Porque para poder servir necesitamos, hermano, dejar muchas comodidades. Por ejemplo, hoy pudiera usted estar en un lugar turístico, o pudiera estar en un restaurante comiendo, pudiera estar con su familia, con sus amigos, compartiendo, pero usted está aquí en este lugar, en la casa de Dios. ¿Pero qué lo motivó a venir? El amor a Dios, el amor por su palabra, el amor por las cosas santas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras o las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿cuál es la clave para esta iglesia? El arrepentimiento. ¿Y cómo viene el arrepentimiento? Por la bondad de Dios. A veces nosotros queremos cambiar a la gente, hermanos. A veces nosotros queremos cambiar a nuestra familia, pero nosotros no vamos a poder cambiar a nadie. El que va a poder cambiar es el Señor, a través de su Espíritu Santo. ¿Y qué necesitamos? Orar para que venga un espíritu de arrepentimiento genuino. Eso es lo que necesitamos. Y hacer las primeras obras. ¿Cómo fuimos cuando aceptamos a Cristo y empezamos a servir? ¿Será que cuántos años tienes tú de ser cristiano o de ser cristiana? Ay, sí, fíjese que yo servía, pero de pronto tuve problemas o me fui de la iglesia y entonces ahora ya no quiero servir. Ahora ya no quiero servir. No, porque si me meto a servir, no, yo quiero un evangelio así suave, light, sin que me molesten. Sin embargo, esto fue lo que el Señor le reprochó a la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor. Entonces, para poder servir, necesitamos ser llenos del amor de Cristo. Mire este comentario. Su ferviente amor había dado lugar a una ortodoxia estéril, la fe sin amor. ¡Hala, mire esto! Una ortodoxia estéril. Bueno, entramos, nos sentamos, alabamos, adoramos, las ofrendas, la administración del Espíritu Santo, el tiempo de la palabra, anuncios y nos vamos. Y luego otra vez, y luego otra vez. Y entonces de pronto, hermanos, se vuelve algo como tradicional y ya no venimos a buscar al Señor, sino que venimos nada más a cumplir una tradición. Y esto fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Tenía doctrina apostólica porque probaba a los apóstoles. Tenía un arduo trabajo, pero ¿qué pasó? Empezó a disminuir el amor. Y entonces aquel lugar se volvió estéril, porque descendió el nivel de amor. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, hermanos? Ser llenos del amor. Ser llenos del amor. Por eso decía el apóstol Pablo, si no tengo amor, si profetizo, si tengo los mejores dones, si toco los mejores instrumentos, pero no tengo amor, nada soy. Yo quisiera pues seguir avanzando. Dice, la vitalidad espiritual que se desprende del amor al Señor había degenerado en rutina, dice. Diga conmigo, renunciamos a toda rutina. Renunciamos a toda rutina. La rutina, hermano, viene por el acomodamiento. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, hermano, el amor de Dios. Porque si no, eso ya lo sé, eso ya lo hice, no, otra vez lo mismo. Pero si tenemos amor, nos vamos a deleitar. Ni un vaso de agua se va a quedar sin recompensa, sin recompensa. Mire este otro comentario del diario Vivir. Era una iglesia muy activa y sus miembros hacían mucho en beneficio propio de la comunidad, pero por motivos equivocados, dice. Jala, mire eso, hermano. Por eso el servicio eficaz, el servicio oportuno, en el momento oportuno. El hacer algo por Dios debe estar motivado por el amor a Dios o no perdurará, dice.
Y aquí lo que leíamos: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo se goza, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué hacía la iglesia cuando descendió el Espíritu Santo? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Relacionado el servicio con la manifestación del Espíritu Santo. Cuando hay carencia de un buen servicio, pueden presentarse conflictos. Miren, hermanos, en aquellos días, Hechos 6:1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, que había una batalla de razas. Mira, aquel no nació en Puebla, nació allá en otro estado. Entonces a él démosle menos comida. A los de Puebla les vamos a dar más comida. Pero a los que no nacieron en Puebla, a esos hay que tenerlos así como que un poquito. Y de pronto, hermanos, había un conflicto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Va a llegar el momento, esta iglesia va a crecer, hermanos, y va a llegar el momento en que el pastor Juan Carlos va a tener que levantar gente y delegar. En su tiempo él lo hará. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí la iglesia, hermano, había crecido de tal manera que empezaron a haber conflictos. Y cuando empezaron a haber conflictos, tuvo que haber una reorganización para poder atender adecuadamente al pueblo, a las viudas. Entonces va a llegar un momento en que Dios va a levantar a siervos de entre ustedes a que sean cargos de áreas, de departamentos, de grupos para servicio en las diferentes tareas que se hacen dentro de la iglesia. Pero el hecho de que todavía, por ejemplo, no existan diáconos o encargados de áreas, no significa que nosotros no tengamos que reunir las características que tenían aquellos diáconos que fueron levantados en Hechos 6. Y por eso yo quisiera, hermanos, ir avanzando un poquito. Mire, por ejemplo, estos versos. Primera de Timoteo 2:9, Serafín Ausejo: por su parte las mujeres asistan a la asamblea con traje decoroso, arregladas modesta y sobriamente, sin peinados complicados, sin oro, sin joyas y sin vestidos suntuosos. Bueno, eso pues hay que explicarlo, ¿verdad? Pero está hablando acerca, lo que quiero darle a entender es que el servicio debe ser solemne. El servicio es solemne. ¿Me explico? El servicio debe ser solemne. Y por eso, hermano, tiene que haber
digamos, yo veo a los servidores bien trajeaditos, bien bonitos, ¿verdad? Pero ¿por qué es? Porque es un servicio al Señor. Porque es la casa de Dios. Ahora, varones, los diáconos, dice, miren, sean maridos de una sola mujer y sepan llevar bien a sus hijos y a su propia casa. ¿Quiénes de aquí quieren ser siervos? ¿Y quiénes quieren aquí ser siervas? Esto nos enseña el decoro que tiene que haber en el servicio. Tiene que haber un decoro. Amén. Así que yo quisiera pasar al número 7. El número 7 es un número de perfección de organización. Y mire lo que dice: agradó la propuesta a toda la multitud, porque imagínense que los apóstoles tuvieran que ponerse a servirle a las viudas. ¿A qué horas ellos iban a hacer su tarea apostólica? Entonces ellos dijeron: no, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Entonces levantemos a 7 hombres. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero yo quisiera entonces hacer un llamado al servicio. Yo quisiera llamar, porque fíjense que levantaron a 7 varones, pero estos 7 varones tienen un significado. Y ese significado que tiene cada uno de estos varones coinciden con las 7 sabidurías que están descritas en Proverbios, porque hay 7 sabidurías. Está la sabiduría primigenia, que es la sabiduría Chocomá. Está la sabiduría Sacal, está la sabiduría Sequel, está la sabiduría Tifará, está la sabiduría Biná, la sabiduría Lená. 7 clases de sabidurías: la sabiduría Sequel, la Tushiyá, la Biná. 7 clases de sabiduría. Y mire lo que significa Esteban: coronado. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. ¿Qué significa Esteban? Coronado. Dice: las riquezas de los sabios son su corona. Esto nos habla de madurez. Esto nos habla de madurez. Nos habla de riquezas. Felipe, guerrero, amante de los caballos. Esta es la sabiduría que se relaciona con la sabiduría Chocmá. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? De manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Y mire lo que dice aquí, Salmos 18:34: quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Ahora yo quisiera hacer un llamado, hermanos. Mire, yo les estoy mostrando rápidamente estas características, porque esto es lo que necesitamos para poder servir. Necesitamos de las 7 sabidurías, y que se las voy a mencionar aquí para poder confirmar y yo quisiera pues que usted viera este otro diácono: Prócoro, el que preside los coros o la regenta. Mira eso, hermano. Todo eso lo necesitamos, ¿o no? En el servicio eficaz necesitamos riquezas. Necesitamos sabiduría, coronados. Necesitamos entendimiento, hermano. Necesitamos sabiduría para guerrear. Necesitamos sabiduría para entonar cánticos, coros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí hay una gran enseñanza, hermano, y yo quisiera pues ir avanzando. Ahorita voy a hacer el llamado. Nicanor, victorioso, mira. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Yo quisiera avanzar a otro diácono, Timón. Mire lo que significa, hermano, Timón. Y aquí voy a mencionarle las sabidurías. Pero Timón significa honorable, significa digno. ¿Y qué dice el Mateo 3:8? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Parmenas, que soporta o aguanta. Van a venir momentos en que va a venir, hermano, la dificultad, el calor del día se va a hacer sentir, quizá una prueba, y vas a querer dejar de servir, y vas a querer dejar de servirle al Señor por alguna enfermedad, alguna situación. Pero cuando nosotros recibimos esta unción del que soporta o aguanta, o hay quienes, hermanos, no aguantan cuando el pastor los exhorta o los amonesta, o de pronto los disciplina, y entonces mucha gente se va de las iglesias y pierde la bendición que es recibir la corrección de un padre. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nicolás, victorioso del pueblo. Mira, más gracias sean dadas a Dios, que se nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. O sea, lo que hablaba nuestro hermano. Entonces yo quisiera hacer un llamado a los que quieran entrar en este portal. La puerta es Cristo. Mire lo que dice, con esto termino, Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces yo quisiera, pues, de pronto hay alguien que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse y que quiere entrar por esta puerta, por este portal. Yo quisiera pues que pasara al frente alguien que quizá ha estado viniendo, alguien que de pronto siente en su corazón que debe reconciliarse con el Señor, o alguien que quiera aceptar a Cristo. Voy a dejar la invitación abierta, pero quisiera hacer otro llamado. Y mire, aquí están las 7 sabidurías. Es la sabiduría Sacal, la sabiduría Binah, la sabiduría Ormá, la sabiduría Tushiyá, la sabiduría Led, la sabiduría Sekel y la sabiduría Chokmah. Ahí están las 7 clases de sabiduría. Entonces yo quisiera hacer un llamado a quienes quieren servir. ¿Habrá alguien aquí que no está sirviendo en algún departamento y que quiere entrar a servir? Pastor Juan Carlos, ¿hay necesidad de que sirvan? ¿Hay espacio en los departamentos? ¿Hay alguien que tal vez quizá? Entonces yo quisiera que pasaran los que quieren servir. Mire, ahorita no le estamos preguntando en dónde quiere servir, sino simplemente que no está sirviendo, pero tiene el anhelo, o el Señor le habló.
y quisiera que pase adelante. Quisiera, o todos están sirviendo ya. Pero si hay alguien que todavía no está sirviendo, pase. Y que quiere servir, pase adelante. No se pierda esta bendición. No se pierda esta bendición. No se la pierda. Habrá alguien más que no está sirviendo y que quiere y que anhela servir, que quiere